Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 18 del mes de diciembre del año 2024 y continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ruth y Boz en la era. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Boz nuestro pariente, en cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redimiere, no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Poniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ella le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hermanos, vemos aquí como una costumbre del pueblo de Israel sobre la remisión, sobre redimir a Ruth. Noemí le da las indicaciones cómo hacer y se las da porque recordemos que Ruth no es israelita. Ruth es moabita y tiene otras costumbres, no como las costumbres judías. Entonces, por esa razón, Noemí le da las indicaciones de qué hacer para que aquel hombre, Boz, la pueda redimir. O sea, se pueda casar con ella, le pueda dar hogar, le pueda hacer tener familia, ya que no la pudo tener con los hijos de Noemí. Entonces hace todo conforme a las cosas, pero Boz le aclara que hay un pariente más cercano, que hay otra persona más cercana que le corresponde, es un orden. El pariente más cercano es el que le toca redimir. Si él no quiere, pues lo hará el siguiente, y así van, hasta el pariente llegar al pariente más lejano. Pero aquí dice Boz que hay un pariente más cercano que él para poder hacer la remisión. Entonces le dice que van a esperar y van a preguntar. Si él quiere redimir, él va a redimir. Si no, pues entonces lo hará Boz. Regresa Ruth y le cuenta a Noemí todo lo que había pasado. Mas, sin embargo, hay un punto ahí clave en el cual dice Boz que es mujer virtuosa, que todo el pueblo sabe que es mujer virtuosa. Todo el pueblo sabe que es buena mujer, buena persona, que sería por ende buena esposa, buena mujer, buena madre de familia. Y ella dice que ha hecho mejor que antes,
por el hecho de no buscar a los jóvenes, sea pobre, sea rico, no busco jóvenes, busco una persona mayor, busco una persona con conocimiento, con madurez, con sensatez para hacer las cosas. Se fue a buscar jóvenes para resolver su problema como mujer y tener familia. Vemos acá cómo hay respeto, cómo hay moral, cómo existe ese respeto de que no fue Ruth a buscar con quién acostarse, sino primeramente va y ve cómo son las cosas, toma las costumbres y lo hace de esa manera. Pero no fue directamente a acostarse con cualquiera. Hoy en día ese es el problema. La moral en la cual estamos pasando estos días es difícil. O sea, ya no importa. O sea, con quién o cómo o con quién, ni el lugar. Sin embargo, tenemos que aprender de Ruth. Primero, el hecho de haber aceptado ser una moabita, ser parte del pueblo de Israel. Segundo, someterse a las costumbres. Tercero, tenía buen testimonio. Porque vos le dice que es mujer virtuosa, que todo el pueblo lo sabe. Entonces, no hay nada mejor para una mujer que tener una buena reputación. Si se separó, si está viuda, tener una buena reputación. No porque se separó de su esposo, solo porque enviudó, ya va a andar buscando rápido a alguien más. No, es de esperar, es de saber esperar y esperar a la persona que sea la correcta para hacer las cosas. Y no solamente el hecho de que muchos solo ir a acostarse, no, saber esperar, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer en cada una de las personas. Entonces, ¿por qué no aprender un poco de esa moral que tenía Ruth junto con Noemí? ¿Por qué no aprender de esa manera de lo mejor que agrade a Dios para buscar esa pareja? ¿Por qué no aprender como Ruth, que se mantuvo firme, no anduvo con nadie más, no estuvo con nadie más, porque él se es reconocida como mujer virtuosa? Ese es el punto que debería de buscar cada mujer, ser reconocida como mujer virtuosa. Es lo mejor que puede sucederle a alguien, que sea reconocida como una buena persona, como una persona decente, como una persona honrada. No como comúnmente diríamos, o sea, anda con cualquiera y se anda acostando con cualquiera. No, sino que fue una mujer que supo respetar, supo acogerse a las normas de Dios. Cuando ella dijo, tu Dios era mi Dios, comenzó a respetar las normas que Dios tenía para con su pueblo. Es lo que tenemos que hacer ahora, respetar las normas que Dios tiene para con nosotros como hijos suyos que somos. Aprendamos a ser como Ruth, tanto mujeres como hombres. Mujer virtuosa, también puede haber un hombre virtuoso. También puede haber un hombre que sepa respetarse y respetar a los demás. Saber llevar las cosas como Dios manda y hacerlas como Dios manda. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.